¿Alguna vez has sentido un escalofrío al escuchar el graznido de un cuervo en la distancia? Estas aves, envueltas en un plumaje negro como la noche, han sido protagonistas de historias que atraviesan siglos y culturas. Pero, ¿qué hay detrás de su reputación como guardianes de secretos o heraldos de la muerte? Desde la mitología nórdica hasta los cuentos de terror de Edgar Allan Poe, los cuervos han despertado tanto admiración como temor. Se les ha visto como sabios consejeros de dioses, pero también como oscuros presagios de tragedias inminentes. ¿Qué es lo que hace que estas aves sean tan fascinantes y aterradoras al mismo tiempo? En este video, exploraremos los secretos que rodean a estas criaturas enigmáticas. Descubriremos su papel en las antiguas creencias, desentrañaremos las supersticiones más inquietantes y con la ayuda de la ciencia, intentaremos comprender por qué los cuervos han dejado una marca indeleble en nuestra imaginación colectiva. Prepárate para un viaje donde lo místico y lo real se entrelazan, mientras revelamos si los cuervos son realmente guardianes de verdades ocultas, o si simplemente reflejan los miedos más profundos de la humanidad. Desde tiempos inmemoriales, los cuervos han ocupado un lugar especial en las historias y creencias de diversas culturas. En la mitología nórdica, por ejemplo, Hugin y Munin, los dos cuervos de Odín, eran mucho más que simples aves, representaban el pensamiento y la memoria. Según las leyendas, cada día estos mensajeros alados surcaban el mundo para traer noticias y conocimientos al dios principal del panteón. Pero ¿por qué los nórdicos eligieron cuervos y no otras criaturas para esta tarea tan crucial? La respuesta podría estar en la percepción de los cuervos como observadores inteligentes, capaces de captar detalles que otros pasarían por alto. Lo mismo ocurre en la mitología celta, donde estas aves eran vistas como símbolos de guerra, pero también de sabiduría. Se creía que los cuervos acompañaban a las diosas de la batalla, como Morrigan, apareciendo en los campos de lucha para guiar a los guerreros o anunciar su destino. En la mitología griega, los cuervos eran considerados mensajeros del dios Apolo, pero su asociación no siempre fue positiva. Según una historia, un cuervo que llevó malas noticias fue castigado con el color negro, símbolo de su deshonra. Este relato refuerza cómo los cuervos fueron moldeados como portadores de mensajes, tanto de revelación como de advertencia. Pero no todas las historias son tan conocidas. En algunas culturas indígenas americanas, los cuervos eran venerados como creadores del mundo o como entidades que robaban la luz para entregársela a la humanidad. Este contraste entre la figura del héroe y del ladrón resalta la dualidad que ha caracterizado a estas aves a lo largo de la historia. A lo largo de los siglos, esta mezcla de miedo y fascinación por los cuervos ha tejido una rica narrativa. Cada mito, cada historia, los posiciona como mucho más que simples animales. Parecen estar entre dos mundos, el de los vivos y el de los dioses. En este punto, nos encontramos con una pregunta inevitable. ¿Qué impulsa a la humanidad a otorgarles tal relevancia simbólica? En el próximo capítulo, exploraremos cómo las supersticiones y el miedo moldearon la percepción de los cuervos como oscuros presagios. A lo largo de la historia, los cuervos han sido vistos como presagios de desgracia y muerte, especialmente en épocas de incertidumbre y superstición. Durante la Edad Media, su aparición cerca de campos de batalla o en momentos de peste negra fortaleció su asociación con el infortunio. Estas aves, que sobrevuelan con un graznido lúgubre, parecían acompañar a la muerte, casi como si fueran sus heraldos personales. En Europa, las historias de brujería frecuentemente incluían cuervos como animales familiares, supuestos asistentes de brujas en sus prácticas oscuras. Su plumaje negro, su mirada penetrante y su aparente conexión con lo desconocido los convirtieron en blanco de temores irracionales. Algunos creían que los cuervos eran capaces de robar almas o que su simple presencia era un mal augurio para quien los encontrara. En Japón, sin embargo, los cuervos también tienen un lado oscuro. A pesar de ser venerados en algunos contextos como mensajeros divinos, el cuervo Yato Garasu, un ser de 3 patas, a veces era visto como un portador de caos. Este contraste cultural subraya cómo una misma criatura puede representar ideas completamente opuestas según las creencias locales. Las supersticiones también llegaron al Nuevo Mundo. En América del Norte, ciertos relatos indígenas describen a los cuervos como seres embaucadores, responsables de causar desastres o desafiar el orden natural.
Aunque en algunos casos se les atribuyen roles heroicos, el temor a sus travesuras los colocaba en una posición ambigua, a medio camino entre aliados y enemigos. Un aspecto fascinante de estas percepciones es cómo la simbología del color negro amplifica el misticismo de los cuervos. En muchas culturas, el negro está asociado con la noche, el misterio y lo desconocido. En combinación con la inteligencia y el comportamiento cauteloso de los cuervos, esto creó una imagen inquietante que alimentó su reputación como criaturas de mal agüero. Sin embargo, no todo sobre los cuervos es superstición. Algunos eventos reales, como la presencia de estas aves en cementerios o su comportamiento en torno a cadáveres, contribuyeron al mito. Su dieta carroñera, aunque natural y esencial para el ecosistema, reforzó la idea de que los cuervos estaban conectados con la muerte de una manera casi sobrenatural. A pesar de esto, surge una pregunta: ¿estas asociaciones son un reflejo de los cuervos en sí o de nuestros propios temores proyectados sobre ellos? Este misterio nos invita a profundizar más, no solo en las supersticiones, sino también en el conocimiento científico que desafía estas ideas. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la ciencia ha desentrañado algunos de los secretos detrás del comportamiento de los cuervos, y cómo su sorprendente inteligencia podría explicar mucho de lo que antes considerábamos sobrenatural. Durante siglos, los cuervos han sido observados como seres enigmáticos, pero no fue hasta que la ciencia moderna comenzó a estudiarlos de cerca que se reveló algo asombroso. Estas aves son increíblemente inteligentes, posiblemente entre las criaturas más inteligentes del reino animal. Los cuervos pertenecen a la familia de los córvidos, conocida por su notable capacidad cognitiva. Estudios recientes han demostrado que tienen habilidades avanzadas como el uso de herramientas, la resolución de problemas complejos y la planificación a futuro, una habilidad que antes se atribuía exclusivamente a los primates y humanos. Un experimento famoso involucró a un cuervo llamado Betty. En un laboratorio, se le dio un alambre recto y la tarea de sacar un recipiente con comida de un tubo. Sorprendentemente, Betty dobló el alambre para crear un gancho improvisado, demostrando no solo ingenio, sino también una comprensión avanzada de causa y efecto. Este tipo de comportamiento desafía la idea de que los animales actúan únicamente por instinto. Pero no solo en entornos controlados los cuervos muestran su inteligencia. En la naturaleza, son conocidos por recordar rostros humanos. Se ha comprobado que pueden distinguir entre personas que representan una amenaza y aquellas que no, y transmitir esta información a otros cuervos de su comunidad. Este tipo de memoria social es algo que pocas especies poseen y muestra un nivel de comunicación y cooperación impresionante. Otro aspecto fascinante es su capacidad para guardar rencor. Si un humano les hace daño, los cuervos pueden reconocerlo años después y actuar en consecuencia. Este comportamiento ha llevado a que algunas culturas los consideren guardianes vengativos o espíritus protectores. Además, los cuervos son maestros en la imitación. Algunos han aprendido a replicar sonidos humanos, lo que los hace parecer aún más misteriosos. En ciertos casos, se han registrado cuervos en la naturaleza que imitan sonidos de lobos o águilas para manipularlos y obtener acceso a alimentos más fácilmente. Este nivel de estrategia no solo es raro, sino que desafía las nociones convencionales sobre las capacidades de las aves. Sin embargo, lo más intrigante podría ser su capacidad para mostrar emociones complejas. Estudios han sugerido que los cuervos experimentan algo parecido a la empatía. Por ejemplo, si un miembro de su grupo muere, los demás realizan lo que parece ser una especie de ritual, permaneciendo cerca del cuerpo durante un tiempo prolongado. Este comportamiento no solo refuerza su reputación como aves místicas, sino que también plantea preguntas sobre la profundidad de su vida emocional. Con cada descubrimiento científico, los cuervos parecen despojarse de su estigma supersticioso para revelarse como criaturas increíblemente sofisticadas. Sin embargo, esta inteligencia también alimenta los misterios que los rodean. ¿Es posible que su capacidad para adaptarse y aprender sea lo que llevó a tantas culturas a verlos como seres sobrenaturales? En el próximo capítulo, analizaremos cómo los cuervos han sido representados en el arte y la literatura, y cómo estos reflejos culturales han perpetuado tanto su fascinación como su temor. La figura del cuervo ha trascendido más allá de la naturaleza y la superstición,
convirtiéndose en un símbolo literario y artístico a lo largo de la historia. Desde la antigüedad hasta la modernidad, estos animales han sido representados en pinturas, esculturas y, sobre todo, en la literatura, donde su misteriosa naturaleza se presta perfectamente a la exploración de temas profundos y oscuros. Uno de los ejemplos más icónicos y conocidos es el poema El Cuervo de Edgar Allan Poe, escrito en 1845. Este poema no solo cimentó el cuervo como un símbolo de tristeza y desesperación, sino que lo elevó a una figura casi mítica, asociada con el lamento y la pérdida. En la obra, el cuervo, que misteriosamente entra en la habitación del protagonista, se convierte en un símbolo del dolor eterno y de la imposibilidad de olvidar a un ser querido. La famosa palabra «nunca más» que el cuervo repite, se convierte en un eco constante de la angustia, una resonancia que se ha quedado en la conciencia colectiva como un emblema del sufrimiento humano. Este tipo de representación literaria muestra cómo el cuervo ha sido utilizado para explorar las emociones humanas más profundas: el duelo, la tristeza, la soledad y la locura. En la obra de Poe, el cuervo no es solo un ave, sino un mensajero de lo inevitable, un recordatorio de lo que no se puede cambiar ni evitar. En la pintura, los cuervos también han sido utilizados para evocar emociones fuertes. En el Renacimiento, por ejemplo, las aves negras eran a menudo representadas en escenas religiosas, especialmente en las crucifixiones, donde su presencia sugería la cercanía de la muerte y la oscuridad que envolvía los eventos sagrados. En el arte barroco, los cuervos fueron utilizados para dar un toque de inquietud y sombra a las composiciones, a menudo simbolizando la mortalidad y el paso del tiempo. Sin embargo, los cuervos no solo han sido símbolos de la muerte y lo macabro. En el arte de culturas más antiguas, como la egipcia y la romana, los cuervos también representaban la sabiduría y la renovación. En estos contextos, la figura del cuervo se asociaba con la transmisión de conocimientos secretos, con la habilidad de ver más allá de lo visible y con el vínculo entre el mundo de los vivos y el de los dioses. La fascinación con los cuervos no se limita a la literatura clásica y el arte occidental. En las culturas orientales, el cuervo también ha sido una figura recurrente, aunque a menudo con connotaciones distintas. En Japón, por ejemplo, el cuervo Yatagarasu, un ser mítico de 3 patas, es considerado un guía divino que ha acompañado a los héroes a lo largo de sus viajes, un símbolo de la guía espiritual. Esta representación cambia completamente la visión de los cuervos, dándoles un papel más positivo y protector. No obstante, el contraste entre estas representaciones culturales solo refuerza el poder del cuervo como un símbolo ambivalente, que puede ser tanto un salvador como un presagio. Esta dualidad ha sido explorada y retratada de manera constante en la cultura popular, desde películas de terror hasta novelas contemporáneas, perpetuando el misterio que rodea a estas criaturas. A lo largo de los siglos, los cuervos han demostrado ser más que simples aves. Han sido símbolos de lo inalcanzable, lo desconocido y lo trascendental. La literatura y el arte nos han permitido explorar estas cualidades, pero también nos han dejado con más preguntas que respuestas. ¿Qué nos atrae tanto de estas criaturas oscuras? ¿Es la fascinación por su inteligencia, su naturaleza mística, o simplemente el miedo a lo desconocido? En el próximo capítulo, analizaremos cómo las creencias y las supersticiones modernas siguen moldeando nuestra percepción de los cuervos, y por qué continúan siendo un tema popular en la cultura del terror y el misterio. A pesar de la profundización científica sobre la inteligencia de los cuervos y las diversas interpretaciones que han tenido a lo largo de la historia, las supersticiones y la fascinación por ellos persisten en la cultura popular moderna. Hoy en día, estos animales siguen siendo un emblema del misterio y lo sobrenatural, no solo en la literatura clásica o en el arte, sino también en las películas, las series de televisión y los videojuegos. Una de las representaciones más prominentes de los cuervos en la cultura popular contemporánea es su presencia en el cine de terror. Películas como El Cuervo, de 1994, protagonizada por Brandon Lee, no solo retoman el misterio y el simbolismo oscuro de estos animales, sino que los presentan como una especie de vínculo entre el mundo de los vivos y el de los muertos. En esta película, el cuervo no solo aparece como un mensajero de la muerte, sino también como un medio para que el protagonista regrese a la vida y busque venganza por su asesinato. Este enfoque moderniza el mito antiguo del cuervo,
como portador de malas noticias, pero lo vincula también con el deseo de justicia, lo que agrega una capa de complejidad emocional a su figura. Los cuervos también se han establecido en las series de televisión de suspenso y terror. En la famosa serie Game of Thrones, por ejemplo, el cuervo negro, también conocido como el cuervo de la guardia nocturna, es un símbolo de la vigilancia y de la separación del mundo mortal. Los cuervos representan la fría y eterna vigilancia en el muro que separa a los humanos de las fuerzas del mal, en un escenario donde la muerte es una constante amenaza. En este contexto, los cuervos no solo tienen un significado místico, sino también una función narrativa que subraya los temas de sacrificio, lealtad y enfrentamiento con lo desconocido. En los videojuegos, los cuervos también ocupan un lugar destacado, a menudo como símbolos de muerte o de presagios oscuros. Juegos como Dark Souls o Bloodborne los representan como mensajeros de los dioses oscuros o criaturas que guían a los jugadores en sus viajes más tenebrosos. Estos cuervos no solo representan la muerte, sino que se presentan como parte de una mitología profunda, que conecta lo terrenal con lo espiritual. La persistencia de estos símbolos en la cultura popular moderna, aunque basada en supersticiones antiguas, refleja cómo los cuervos siguen siendo vistos como criaturas que, a pesar de su familiaridad, no dejan de evocar la inquietud de lo desconocido. En el imaginario colectivo, estas aves siguen siendo asociadas con la muerte y el mal agüero, pero también con la sabiduría y la capacidad de ver más allá de lo evidente. De hecho, en muchos casos, el cuervo se convierte en el guía, el personaje que lleva al protagonista a enfrentarse con lo peor de sí mismo. El atractivo por los cuervos en la cultura contemporánea también puede explicarse por la forma en que las nuevas generaciones se sienten atraídas por los misterios que desafían la lógica y la ciencia. Los cuervos, con su comportamiento impredecible y su vinculación con lo sobrenatural, siguen siendo un enigma en el mundo moderno, y este enigma genera una conexión emocional con aquellos que buscan descubrir lo que se esconde detrás de la superficie de lo que entendemos como real. En el siguiente capítulo, analizaremos cómo las supersticiones y los mitos modernos siguen dando forma a nuestras creencias sobre los cuervos y cómo estas ideas continúan evolucionando en la era digital. A pesar de los avances científicos y el conocimiento adquirido sobre los cuervos en la biología y la cultura, las supersticiones modernas siguen alimentando la fascinación colectiva por estas aves. Hoy en día, los cuervos continúan siendo asociados con la mala suerte, la muerte e incluso el más allá. Estas creencias, aunque más racionales en su origen, siguen siendo un componente importante de nuestra percepción de estas criaturas. En muchas culturas modernas, el cuervo es considerado un augurio de mala suerte o un presagio de eventos negativos. Esto se debe en gran medida a su color negro, que históricamente ha sido asociado con la oscuridad, el misterio y la muerte. La creencia de que ver un cuervo significa que algo malo está por ocurrir sigue siendo popular, sobre todo en la tradición occidental. Este mito se remonta a la Edad Media, cuando las aves negras, incluidos los cuervos, se asocian con la llegada de la peste y otras catástrofes. Por ejemplo, en la cultura popular británica, existe una superstición que afirma que si un cuervo se posa en el techo de una casa, alguien en la familia morirá pronto. Aunque esta creencia está muy arraigada en el folclore, no deja de ser inquietante, especialmente cuando se combina con la sombra de la muerte que se asocia con el cuervo. La tradición más moderna en algunos países del norte de Europa establece que si un cuervo aparece durante un funeral, se considera una señal de que el alma del fallecido está regresando para hacer su última despedida. Sin embargo, para algunos, este mismo cuervo simboliza una advertencia o la intervención de fuerzas más oscuras. En América, particularmente en los Estados Unidos, los cuervos son muchas veces considerados como los animales de los hechiceros o brujas, especialmente en las culturas que creen en el poder de la magia negra o el vudú. Esto está relacionado con la idea de que los cuervos son capaces de acceder a mundos paralelos y de comunicarse con seres sobrenaturales. De ahí que se les vea, no solo como simples aves, sino como seres que poseen un conocimiento superior y que tienen la capacidad de transmitir mensajes del más allá. Los cuervos también tienen un lugar en las supersticiones modernas relacionadas con los sueños. Se cree que si sueñas con un cuervo, puede ser una señal de que algo en tu vida está por cambiar, generalmente hacia algo negativo.
Para los psicoanalistas y estudiosos del sueño, este símbolo se interpreta como la manifestación del inconsciente, que busca advertir al soñador de emociones reprimidas o situaciones no resueltas. Aunque esto puede parecer algo aislado, la persistencia de estos mitos sobre los cuervos sigue formando parte de la psique colectiva, alimentando el miedo y la fascinación hacia estas aves. En la cultura digital contemporánea, los cuervos siguen siendo protagonistas en el ámbito del terror, pero también han ganado terreno en plataformas como redes sociales y literatura de terror en línea. Los memes, las historias de terror cortas y los videos de TikTok o YouTube han contribuido a popularizar y transformar las supersticiones sobre los cuervos, presentándolos en contextos aún más oscuros. Muchas personas comparten en redes sociales sus avistamientos de cuervos en lugares insólitos, casi siempre acompañados de relatos que aluden a lo misterioso o lo aterrador. Lo que demuestra este fenómeno es que, a pesar de la creciente racionalización del mundo moderno, los cuervos siguen desempeñando un papel clave en la creación de una atmósfera de misterio y terror. Incluso en nuestra era de ciencia y tecnología, seguimos siendo vulnerables a los mitos y supersticiones que nos conectan con lo irracional y lo sobrenatural. De alguna manera, el cuervo sigue siendo la puerta a lo desconocido, el emisario de lo que está más allá de nuestro entendimiento. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo la simbología de los cuervos se ha adaptado a nuevas narrativas dentro de las leyendas urbanas y los fenómenos paranormales contemporáneos, y por qué siguen siendo tan populares en la cultura de terror digital. Los cuervos han sido asociados no solo con supersticiones y mitos, sino también con fenómenos paranormales que desafían nuestra comprensión de la realidad. En muchos relatos de lo inexplicable, el cuervo es visto como un vínculo entre los mundos físico y espiritual, una criatura que media entre los vivos y los muertos. Este vínculo ha generado un sinfín de leyendas urbanas y experiencias de terror en las que los cuervos juegan un papel central, apareciendo en momentos clave como presagios o como entidades que advierten de la proximidad de algo ominoso. Una de las leyendas urbanas más conocidas sobre los cuervos en contextos paranormales proviene de relatos en los que personas aseguran haber presenciado apariciones de estos animales antes de sucesos trágicos o inexplicables. Algunos afirman que el cuervo aparece en los momentos previos a eventos catastróficos, como accidentes o muertes repentinas, actuando como una especie de mensajero de lo inevitable. Estas experiencias suelen estar acompañadas por sensaciones extrañas o una sensación de estar siendo observado, lo que aumenta el aire de misterio y terror que rodea al cuervo. En muchas culturas, este tipo de presagio es considerado un anuncio de muerte, no necesariamente de la persona que observa al cuervo, sino de alguien cercano. En los contextos paranormales, también existe la creencia de que los cuervos tienen la capacidad de ver lo que otros no pueden, como seres que perciben la presencia de espíritus o entidades de otro plano. Hay quienes aseguran haber visto cuervos posados en lugares inusuales, como casas abandonadas o campos de batalla, momentos antes de experimentar sucesos paranormales. En muchas de estas historias, el cuervo actúa como un testigo de lo sobrenatural, una criatura que se encuentra a medio camino entre lo visible y lo invisible. Su presencia, a menudo en grupos, ha sido vinculada a la idea de que algo inexplicable está por ocurrir. Un aspecto particularmente inquietante de la relación entre los cuervos y lo paranormal es la creencia de que pueden estar directamente relacionados con las manifestaciones de fantasmas. En muchas culturas, se cuenta que los cuervos se posan cerca de las casas en las que se han producido tragedias o asesinatos, sugiriendo que están conectados a los espíritus de los muertos. La visión de un cuervo cerca de un cementerio o de un lugar marcado por tragedias es vista por algunos como una señal de que el alma de un espíritu inquieto se encuentra cerca. Esta idea se ha perpetuado en libros y películas de terror, donde los cuervos no solo son símbolos de la muerte, sino también de la presencia persistente de lo que no ha sido resuelto en el plano espiritual. Además, el cuervo ha sido vinculado a las prácticas esotéricas y a la magia. En el ocultismo, especialmente en las tradiciones que combinan el chamanismo y la magia negra, el cuervo es considerado un ser que puede servir como intermediario entre el mundo de los vivos y el más allá. Se cree que los chamanes, brujas y hechiceros han utilizado cuervos como guías espirituales o como mensajeros de otros mundos. Estas creencias y prácticas han dado lugar a múltiples teorías sobre los cuervos como guardianes de secretos oscuros
o portadores de conocimiento oculto que va más allá de lo humano. A nivel más moderno, en el ámbito paranormal digital, se han reportado avistamientos de cuervos en videos y transmisiones en vivo que muestran fenómenos inexplicables. Desde videos de exploración urbana, donde un cuervo aparece de repente en escenas oscuras y extrañas, hasta grabaciones de lo que parece ser un cuervo observando a los participantes en sesiones de espiritismo, los cuervos continúan siendo símbolos de lo desconocido en la era de las redes sociales y el contenido viral. Estos videos, muchas veces acompañados de relatos que describen experiencias inquietantes, siguen alimentando el misterio que rodea a los cuervos, dejando en la mente del espectador la duda de si realmente estamos siendo observados por algo más allá de nuestro mundo. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo la presencia de cuervos ha influido en la psicología humana, tanto en su percepción de lo sobrenatural como en las emociones que estas aves evocan en las personas, especialmente en relación al miedo y la fascinación por lo desconocido.